Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana y estamos aquí para explicar economía, para entender la economía utilizando las noticias de la actualidad. Y hoy vamos a hablar de un tema muy preocupante, de un problema estructural de la economía española que nos afecta a todos de una u otra forma, que es la seguridad social y en concreto el agujero negro de las pensiones públicas en España. Y digo que nos afecta a todos porque como trabajadores somos los que estamos pagando las pensiones de nuestros mayores y no sabemos, no está garantizado cuál va a ser la pensión que vamos a cobrar cuando nos jubilemos, pero al mismo tiempo también afecta a los pensionistas de hoy, porque si el sistema es insostenible, tarde o temprano habrá dolor. De tal forma que hoy vamos a abordar esta cuestión al hilo de una noticia que ha sucedido esta misma semana y que tiene que ver con un informe de la Comisión Europea que tumba por completo la reforma de las pensiones del gobierno de Pedro Sánchez y alerta sobre su insostenibilidad financiera, de tal forma que pone un farolillo rojo al sistema público de pensiones español. Vamos a analizar la situación de las pensiones en España, qué es lo que dice ese informe de la Unión Europea que tumba la reforma de José Luis Escrivá, la reforma de las pensiones de Pedro Sánchez, y vamos a abordar también las consecuencias de todo esto de la mano de un gran analista, de uno de los mayores expertos en materia de pensiones de España, también analista del Instituto Juan de Mariana, que es Domingo Soriano. Así pues, señores, arrancamos. España tiene un problema con las pensiones públicas y un problema que es acuciante. Los políticos lo negarán, los medios de comunicación, algunos, los voceros del gobierno, lo ocultarán o lo maquillarán, pero lo cierto es que el sistema público de pensiones en España hace aguas y tarde o temprano esto acabará teniendo consecuencias. De hecho, ya las está teniendo. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de la gente no es consciente de ello. El primer problema, la cuestión es: ¿cuál es la situación real en la actualidad de la seguridad social en España? Pues lo cierto es que las pensiones públicas son un agujero negro. Y en este sentido nos vamos a centrar en datos recién publicados, en los últimos datos disponibles. Atentos al siguiente gráfico. En este gráfico observamos cuál es el gasto mensual de las pensiones públicas en España. En concreto, el pasado mes de abril, la Seguridad Social gastó del orden de 12.700 millones de euros en el pago de prestaciones públicas y pensiones. 12.700 millones de euros en pensiones públicas tan solo en el mes de abril. Esto es un 6% más que hace un año, que en el mes de abril del año 2023. Pero es que si nos vamos un poquito más atrás, al mes de abril del año 2018, entonces la Seguridad Social se gastó en el pago de pensiones 8.900 millones de euros. 8.900 millones de euros en abril del año 2018, 12.700 millones de euros en abril del año 2024. Es decir, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, el gasto público en pensiones se ha incrementado un 43%. Es decir, casi 3.800 millones de euros más al mes tan solo en pensiones. Quedaos con este dato. El gasto en pensiones ha aumentado más de un 40% bajo el gobierno de Sánchez. Esto en cuanto al gasto mensual. Pero ¿qué pasa con el gasto anual? Lo vemos en el siguiente gráfico. El gasto anual en pensiones en España ya supera los 190.000 millones de euros. En el año 2023, la Seguridad Social destinó al pago fundamentalmente de pensiones y otro tipo de prestaciones relacionadas con la Seguridad Social más de 190.000 millones de euros. La mayor partida de gasto del Estado español va destinado a la Seguridad Social, va destinado
a las pensiones públicas. Estamos hablando de un auténtico dineral, pero lo grave no es el dinero que se destina, sino cuál es la evolución a lo largo del tiempo. Fijaos, en el año 2018, el dinero destinado al pago de pensiones era de 145.000 millones de euros. En el año 2018 fue cuando Pedro Sánchez llegó al poder, concretamente a mediados del año 2018. Pues bien, año 2018, 145.000 millones, año 2023, 191.000 millones de euros. Estamos hablando de 46.000 millones de euros adicionales en apenas 6 años. Estamos hablando de un aumento del gasto en pensiones en términos anuales, de lo que se gasta cada año, del 32%. El gasto en pensiones, bajo el gobierno de Sánchez, ha aumentado un 32% y sigue aumentando. La cuestión es, ¿y esto cómo se paga? Pues bien, básicamente la Seguridad Social utiliza dos fuentes para financiar el pago de las pensiones. Por un lado, las cotizaciones sociales, que es un impuesto al trabajo que pagan tanto los trabajadores como los empresarios, pero que en realidad forman parte del sueldo total del trabajador, es decir, que lo pagamos todos nosotros, porque esto ya lo hemos explicado en alguna otra ocasión. El sueldo real de los españoles es lo que el empresario está dispuesto a pagar por ti y eso incluye las cotizaciones sociales. Por lo tanto, ese impuesto al trabajo que pagan los españoles va destinado íntegramente a pagar las pensiones actuales, que son las cotizaciones sociales. Pero como eso no llega, como la cantidad que se recauda por cotizaciones sociales no es suficiente para pagar o para cubrir todo el gasto en pensiones, el Estado financia parte de ese gasto con otros impuestos, a través de los presupuestos generales del Estado. Pues bien, ¿cuáles son las cifras? España gasta, como comentábamos antes, del orden de 190.000 millones de euros al año en pensiones. Pues bien, de esos algo más de 190.000 millones, unos 150.000 millones se financian con la recaudación de cotizaciones sociales a la Seguridad Social y algo más de 40.000 millones de euros se financian vía impuestos, vía transferencias del Estado a la Seguridad Social mediante el dinero que recauda de otros tributos, IRPF, IVA, impuestos sociedades, impuesto de patrimonio, sucesiones, donaciones, etc., etc. Por lo tanto, una parte muy sustancial de las pensiones públicas, más de 40.000 millones de euros, se paga ya directamente con otro tipo de impuestos, porque las cotizaciones sociales no alcanzan para cubrir el coste total. Por lo tanto, es muy sencillo. Tenemos un problema. España tiene un problema con la financiación de las pensiones públicas. El gasto destinado a las pensiones es muy superior a la recaudación por las cotizaciones sociales, de tal forma que el Estado tiene que cubrir la diferencia mediante otros impuestos, transfiriendo dinero directamente a la Seguridad Social, dinero que procede de otros impuestos que pagamos todos los españoles. E incluso así tampoco es suficiente y el Estado se ve obligado a emitir deuda pública, que no deja de ser otra cosa que impuestos futuros, para poder cubrir el coste de las pensiones, para que los pensionistas puedan cobrar mes a mes su jubilación, sus prestaciones. La cuestión es que, fijaos, si ya tenemos un agujero en la Seguridad Social, si ya tenemos un problema bastante importante para financiar las pensiones de hoy, lo trágico, lo relevante, lo grave es que esta situación, lejos de corregirse, va a empeorar en los próximos años y va a empeorar de forma muy sustancial. Atentos al siguiente gráfico. Este gráfico refleja la evolución de la deuda que acumula la Seguridad Social. Como os comentaba antes, básicamente el coste de las pensiones se financia vía cotizaciones sociales, pero no es suficiente.
son apenas 150.000 millones, y eso que la recaudación por cotizaciones está registrando cifras récord a nivel histórico. Y como no es suficiente, el Estado tiene que transferir dinero procedente de otros impuestos para cubrir la diferencia. Pero aún así tampoco llega. ¿Por qué? Porque el Estado gasta más de lo que ingresa. España registra déficit público desde hace lustros, prácticamente desde que estalló la burbuja inmobiliaria, la gran crisis financiera del año 2007-2008. Desde entonces, el Estado español gasta mucho más de lo que ingresa. Y como gasta mucho más de lo que ingresa, mucho más de lo que recauda, tiene que emitir deuda. Por eso, precisamente, la Seguridad Social se ha endeudado tanto en los últimos años. Como la Seguridad Social, los gastos también son muy superiores a los ingresos, ni siquiera con la recaudación de impuestos es suficiente, con las transferencias que le envía el gobierno, también se ve obligado el Estado a emitir deuda pública para poder pagar las pensiones. Esta es la realidad. Si hoy a España se le cortara el grifo de la financiación, si los mercados empezaran a dudar de la solvencia del Estado español, los jubilados españoles no podrían cobrar lo que están cobrando hoy. El Estado sería incapaz de pagar las pensiones mes a mes. Se vería obligado a aplicar recortes. Esto no es ninguna utopía, no es ningún sueño, no es ningún invento. Esto ha pasado a lo largo de la historia en múltiples ocasiones. Los países también quiebran, y como también quiebran, el caso de España es paradigmático, también ha quebrado en múltiples ocasiones en el pasado. Y también en la Unión Europea. El último ejemplo es el de Grecia, cuyo Estado quebró y tuvo que recortar las pensiones de forma muy sustancial. Por eso esto es clave. El dato clave es que España se tiene que endeudar, el Estado español tiene que emitir deuda para poder pagar las pensiones en tiempo y forma. Y fijaos en la evolución. Volvemos a poner un momento el gráfico de la deuda. ¿Cómo ha evolucionado la deuda pública de la Seguridad Social durante los últimos años? En concreto, ha pasado de acumular una deuda de apenas 30.000 millones de euros en el año 2018 a casi 120.000 millones de euros en la actualidad. Es decir, la deuda de la Seguridad Social se ha multiplicado por 4 bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Esta es la realidad. Bien, pasemos a cómo funciona la Seguridad Social. La Seguridad Social es un fraude piramidal. La Seguridad Social es un esquema Ponzi. Las cotizaciones sociales que pagan los españoles cuando trabajan no van a ninguna caja individual. El Estado no ahorra ese dinero, tampoco lo invierte, sino que va mes a mes directamente a pagar las pensiones de los jubilados de hoy. Por lo tanto, la sostenibilidad del sistema depende única y exclusivamente de la ratio entre cotizantes y pensionistas. Este es el factor clave que determina la sostenibilidad de las pensiones públicas, porque las pensiones públicas en España funcionan como un sistema de reparto que, como digo, no deja de ser ni más ni menos que un fraude piramidal, un esquema Ponzi. Si la Seguridad Social, si el mismo esquema que aplica la Seguridad Social lo realizáramos cualquiera de nosotros o cualquier empresa, podría ser denunciado y encarcelado por cometer un fraude. Es tan sencillo como eso. Lo que hace la Seguridad Social está prohibido por ley. Claro, está prohibido por ley para el sector privado, para las empresas y los particulares, pero el Estado, sin embargo, lo puede hacer. ¿Y por qué digo que es un fraude piramidal? Porque los ingresos del sistema dependen única y exclusivamente de la capacidad que tiene el Estado para que se incorporen nuevos cotizantes a la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque esos cotizantes, el dinero que pagan en impuestos, el dinero que pagan en cotizaciones, va directamente a pagar las pensiones de hoy. Como digo, ese dinero no se ahorra, ese dinero no se invierte.
Los españoles piensan, bueno, yo es que he cotizado muchos años, he cotizado además cantidades importantes y por lo tanto yo tengo derecho. Tengo derecho a cobrar una pensión el día de mañana. Bueno, pues nadie te garantiza ese derecho. Todo dependerá de la sostenibilidad financiera del sistema. Porque si el día de mañana hay una crisis y el Estado no tiene dinero suficiente para poder pagar las pensiones, podrá aplicarte recortes o podrá cambiar las reglas de juego, que es lo que sucede habitualmente. Cuando los políticos dicen, no, la Seguridad Social no quiebra, es mentira. La Seguridad Social en España quiebra a una media de cada 5 años. Cuando me refiero a quiebra, me refiero a que cambian las condiciones, cambian las reglas de juego. Lo que antes era A, mañana es B. Te aumentan las cotizaciones, te aumentan el periodo de cálculo, te retrasan la edad de jubilación, te cambian las condiciones para cogerte una jubilación anticipada o una jubilación parcial. El sistema de cotizaciones de los autónomos se modifica para calcular tu prestación pública o tu futura pensión, aumenta el número de años que se toman como referencia. Si os fijáis, las reformas, cuando escuchéis hablar de reformas o de retoques o de ajustes en el sistema de la Seguridad Social, eso es una quiebra. Y es una quiebra porque te cambian las condiciones o las reglas de juego. Si yo te presto dinero a ti y tú y yo acordamos una serie de condiciones, pero llegado el momento de pagar o de devolver ese dinero, yo te cambio las reglas de forma unilateral. Si yo te pido 10.000 euros y te digo, te lo voy a devolver dentro de un año a un tipo de interés del 10%, pero cuando llega el momento de pago te digo, oye, mira, que me viene mal, que en lugar de pagártelo ahora, te lo pago dentro de 6 meses. Y el tipo de interés del 10, en lugar del 10, va a ser el 5%. Eso supone una quiebra. Eso supone una quiebra del sistema y una violación del contrato. Pues bien, en este caso, como el Estado, como los políticos tienen el poder, son los que realmente determinan y deciden qué hacer con las pensiones, el resto de españoles estamos atados de pies y manos. Pues bien, las reglas de juego, las condiciones de cotizaciones, las condiciones para cobrar una pensión se modifican en España de forma bastante habitual. Y se modifican precisamente por eso, porque el sistema es insostenible, atraviesa graves problemas y por lo tanto los diferentes gobiernos se ven obligados, de una u otra forma, a modificar las normas, a modificar las condiciones. Eso es una quiebra del sistema. Pues bien, aquí tenemos un problema que es muy sustancial. Y es que, como digo, la Seguridad Social funciona como un esquema Ponzi. La sostenibilidad financiera del sistema depende casi exclusivamente de la cantidad de gente que entra en el sistema para cotizar, para pagar y de este modo poder cubrir las pensiones que se pagan en España mes a mes. Así es como funciona el sistema en España. Realmente no hay ningún derecho garantizado. Las reglas de juego pueden cambiar en el futuro en función de las circunstancias y la situación financiera de la Seguridad Social y del Estado. Por lo tanto, no hay ningún derecho. El día de mañana nuestras pensiones pueden ser muy inferiores si así lo determina el gobierno. O nos vemos obligados a pagar unas cotizaciones mucho más altas. O nos vemos obligados a jubilarnos mucho más tarde. Hasta hace poco, nos jubilábamos con 65 años. Esa regla la cambió Rodríguez Zapatero en el año 2010-2011 y retrasó la edad de jubilación a los 67. Hay ya países que están estudiando retrasar aún más la edad de jubilación, cosa que tarde o temprano también sucederá en España, hasta los 70, 72 o 75 años, precisamente para mantener la sostenibilidad del sistema. Pero la Seguridad Social funciona como funciona. Cotizantes, pensionistas. ¿Y cuál es el problema que tenemos en España? Pues que tenemos un problema demográfico. Los cotizantes o los futuros cotizantes que
deberían garantizar el pago de las pensiones futuras no han nacido, porque la tasa de natalidad en España es muy baja. Nacen muy pocos niños y, por lo tanto, España se enfrenta a un grave envejecimiento demográfico. Cada vez hay más gente que se jubila, cada vez hay más pensionistas y, sin embargo, los cotizantes que tienen que pagar esas pensiones son cada vez menos, porque no hay natalidad, porque no hay niños y, por lo tanto, tenemos un problema al respecto. Y la clave es el declive demográfico. Cada vez hay menos cotizantes, cada vez hay más pensionistas. Hace unos años había 3, 4 cotizantes por cada pensionista. En la actualidad hay 2 cotizantes por cada pensionista y en el futuro apenas habrá un cotizante por un pensionista. Por lo tanto, el sistema hace aguas. Tanto es así que, fijaos, la Seguridad Social, hasta no hace muchos años, hasta los años 90, cubría solo con las cotizaciones, solo con el cobro de cotizaciones, no solo era capaz de financiar todas las pensiones públicas, sino que además cubría el coste de la sanidad pública. Sin embargo, debido a la insostenibilidad de ese sistema, el gobierno de entonces decidió sacar la sanidad para que dejara de financiarse mediante cotizaciones sociales y pasara a financiarse única y exclusivamente mediante impuestos. Y aún así, ni siquiera es suficiente, porque a pesar de que se ha sacado el gasto sanitario de la Seguridad Social, la recaudación por cotizaciones sociales sigue sin ser capaz de cubrir el coste total de las pensiones públicas en España. Fijaos, la Seguridad Social tiene 2 sistemas. Un sistema contributivo, que se financia vía cotizaciones, y un sistema asistencial que se financia vía impuestos. El problema estructural de las pensiones en España es que la recaudación por cotizaciones sociales ni siquiera es capaz de cubrir las pensiones contributivas, es decir, las pensiones a las que en teoría tenemos derecho cuando cotizamos los años suficientes a la Seguridad Social como trabajadores. Las pensiones asistenciales son las que otorga el Estado cuando no has cotizado lo suficiente, cuando no has cotizado los años suficientes o cuando directamente no has cotizado. Son pensiones asistenciales, pensiones muy bajas. Pero los trabajadores, cuando cotizan una serie de años y cuando cumplen las condiciones, pasan a formar parte del sistema contributivo. Pues bien, ni siquiera la recaudación de cotizaciones es capaz de cubrir ese sistema contributivo. Fijaos, el gasto del sistema contributivo, de las pensiones contributivas en España en el año 2023, rondó los 180.000 millones de euros y la recaudación por cotizaciones apenas superó los 150.000 millones de euros. Por lo tanto, el agujero real de las pensiones en España supera los 30.000 millones de euros al año. 30.000 millones de euros. Las cotizaciones actuales ni siquiera son capaces de cubrir las pensiones contributivas a las que tienen derecho los trabajadores cuando han cotizado durante una serie de años y pasan a cobrar una pensión. El agujero real de las pensiones públicas en España supera los 30.000 millones de euros al año. Y el problema, y esta es la cuestión, es que ese agujero cada vez va a ser peor, cada vez va a ser más grande. Y esto precisamente es lo que acaba de denunciar, lo que acaba de advertir, lo que acaba de apuntar la Unión Europea. España, tenéis un problema con las pensiones. España tiene un problema con las pensiones públicas. Esto es lo que acaba de advertir la Unión Europea en un informe periódico sobre la situación de los sistemas de pensiones a nivel europeo. España es el farolillo rojo y en concreto lo que viene a señalar la Unión Europea es que la reforma de las pensiones que ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez, concretamente su exministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, hace aguas.
garantiza la insostenibilidad del sistema público de pensiones y, por lo tanto, va a aumentar de forma muy sustancial el gasto y vamos a tener un problema para poder financiar las pensiones públicas en el futuro. José Luis Escrivá es el peor ministro de la Seguridad Social que ha tenido España en toda su historia. Fijaos, en el año 2011, Zapatero puso en marcha una serie de reformas estructurales para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, porque, como comentábamos antes, el sistema depende del número de cotizantes y el número de pensionistas. Pero si no nacen niños, el número de cotizantes cae, mientras que el número de pensionistas aumenta como consecuencia del baby boom de los años 60. Mucha gente, hubo una gran explosión de natalidad en los años 60, que son las generaciones que se empiezan a jubilar ahora. Y además, esos pensionistas cobran pensiones muy altas. Por lo tanto, España está en un proceso de grave envejecimiento poblacional. Y como no hay niños suficientes, porque la tasa de natalidad es tan baja para cubrir las pensiones, el gobierno se ve obligado a aplicar reformas. Zapatero hizo una serie de reformas, como por ejemplo aumentar el periodo de cálculo de las pensiones, que en última instancia se traduce en el cobro de una pensión menor, y también retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años. Pero aún así, esas reformas no eran suficientes y en el año 2013, Mariano Rajoy, del Partido Popular, puso en marcha otra serie de reformas. Pues bien, con la llegada de Pedro Sánchez al gobierno y la llegada de José Luis Escrivá al Ministerio de la Seguridad Social, el PSOE, los socialistas, derogaron parte de esas reformas y nos han metido en un gran lío. La reforma de Escrivá deroga, en gran medida, las medidas que puso en marcha el gobierno de Mariano Rajoy en el año 2013. En concreto, deroga un elemento que es clave, que es el llamado factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad lo que hacía era vincular la pensión inicial de los jubilados a la esperanza de vida en España. España tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo. Esto es algo muy positivo. Pero, claro, la Seguridad Social tiene un problema. Si los jubilados viven muchos años, tienen que pagar mucho más dinero. Las pensiones, por lo tanto, o el coste de las pensiones aumenta. Lo que hacía este factor de sostenibilidad es, bueno, muy bien, si aumenta la esperanza de vida, cosa que todo apunta que va a seguir aumentando en el futuro, la pensión inicial de los jubilados va a ser un poco más baja. Y por lo tanto hace un ajuste automático para contener el gasto en pensiones. Pero Pedro Sánchez y Escrivá no solo derogan este factor de sostenibilidad que de alguna forma contenía el gasto en pensiones, también derogan otro indicador clave, otro factor clave, que es el llamado índice de revalorización de las pensiones. Lo que hace Mariano Rajoy es dejar de vincular la actualización de las pensiones a la inflación. Porque claro, si la inflación es muy alta, si por ejemplo, como ha pasado estos últimos años, la inflación es del 5, del 6 o del 8% anual y la revalorización de las pensiones está vinculada a la inflación, eso significa que los pensionistas, que son casi 10 millones de personas, su pensión, su prestación, pasa a aumentar de un año para otro un 10%. Y eso es una auténtica barbaridad. Lo que hace el índice de revalorización de las pensiones era desvincularlo del IPC, desvincularlo de la inflación. De tal forma que las pensiones pasan a crecer anualmente por debajo del IPC, por debajo de la inflación, en caso de que las cuentas de la Seguridad Social atraviesen problemas, como sucede en la actualidad en España. En caso de que la Seguridad Social presente números rojos, la revalorización de las pensiones tiene que ser inferior a la inflación. Prácticamente, para que nos entendamos, las pensiones se congelaban. Porque, lógicamente, si hay un agujero en las pensiones públicas, no tiene ningún sentido que encima aumenten las pensiones año a año en base a la inflación.
porque lo que estás haciendo en última instancia es agravar el problema, disparar el gasto y agravar el problema de sostenibilidad de las pensiones. Pues bien, Sánchez derogó estos dos elementos, el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización. Lo derogó. Y lo que hizo Sánchez, y también su ministro Escrivá, fue volver a indexar las pensiones públicas en España al IPC, a la inflación. En última instancia, esto se traduce en más gasto, tal y como hemos visto anteriormente. El gasto en las pensiones se ha disparado bajo el gobierno de Pedro Sánchez en los últimos 6 años, como consecuencia de esta reforma, como consecuencia de la reforma de Escrivá. Y ha aumentado de forma muy sustancial el gasto. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que persigue Pedro Sánchez? Pues básicamente comprar votos con nuestro dinero, a pesar de que el sistema, como digo, hace aguas. Lo que quería Sánchez es contentar a los jubilados, que son cerca de 10 millones de personas, contentarles con aumentos sustanciales de la pensión. A pesar de que es consciente, el gobierno es perfectamente consciente, de que eso es un problema y de que eso no es sostenible a lo largo del tiempo. Pues bien, como eso era una auténtica barbaridad, la reforma de Escrivá no solo se contenta con eliminar esas medidas de contención del gasto, sino que la Unión Europea, como lógicamente si disparas el gasto público en pensiones, de alguna forma tienes que equilibrar las cuentas, para que esa reforma fuera aprobada por la Unión Europea, Escrivá introdujo una serie de medidas correctoras. Y concretamente introduce 3 elementos. Por un lado, el llamado mecanismo de equidad intergeneracional, que significa ni más ni menos que una subida gradual pero constante de las cotizaciones sociales de hasta el 1,2% anual hasta el año 2050. Es decir, este mecanismo significa que cada año, de aquí al año 2050, los trabajadores vamos a pagar más cotizaciones, año a año. Es decir, es una subida de impuestos. En segundo lugar, el gobierno introduce también un recargo de solidaridad, mal llamado de solidaridad, a las rentas más altas, es decir, a partir de los 56.000 euros al año aproximadamente, que supone pagar hasta un 7% más de cotizaciones entre el año 2025 y el año 2045. Es decir, no solo todos los españoles, si trabajamos y cotizamos en la Seguridad Social, vamos a pagar más de aquí al año 2050, sino que los que ganen más dinero, las rentas de a partir de 56.000 euros al año, se les va a aplicar un impuesto adicional, un recargo adicional de hasta el 7%, desde el año 2025 hasta el año 2045. Y una tercera medida de ajuste que consiste en destopar las bases de cotización. Esto significa que el gobierno eleva la base máxima de cotización, es decir, el dinero por el que cotizas, la parte del sueldo por la que cotizas cada vez se ensancha, de tal forma que vas a pagar más impuestos, pero eso no se va a traducir en una mayor pensión pública en el futuro, sino que la pensión pública a la que vas a tener derecho cuando te jubiles, siempre y cuando el gobierno cumpla su promesa, cosa que está por ver, va a ser inferior o va a subir menos que el incremento de la base máxima de cotización. En definitiva, para que nos entendamos, que vas a pagar más impuestos, pero eso no se va a traducir en una pensión mayor cuando te jubiles. Y en eso se traduce la reforma de Escrivá. Por un lado, disparamos el gasto público en pensiones, eliminando los factores correctores que había introducido el gobierno de Mariano Rajoy en el año 2013. ¿Para qué? Para comprar votos. Y por otro, disparamos los impuestos sobre el trabajo, las cotizaciones sociales, para intentar equilibrar las cuentas y para que la Unión Europea avale
esa reforma, le otorgue el visto bueno. Pues bien, ¿qué es lo que ha sucedido esta semana? Pues que la Unión Europea ha hecho cálculos. Ha cogido la calculadora, ha analizado los datos, ha entrado en profundidad a analizar las consecuencias de la reforma de Escrivá y concluye que las previsiones no se van a cumplir, que la reforma de Escrivá se ha quedado corta. ¿Por qué? Porque el gasto va a ser muy superior a lo que preveía el gobierno. Y como consecuencia, España va a tener que aplicar ajustes de algún modo para intentar equilibrar las cuentas de la seguridad social. A pesar, y este es el dato clave, a pesar de que la recaudación por cotizaciones está en máximos históricos y a pesar de las subidas de impuestos que introduce la reforma de Escrivá vía cotizaciones sociales de aquí a mediados del presente siglo. Pues bien, lo que dice la Unión Europea es el gasto se va a desviar, va a ser mayor de lo que prevé el gobierno y, por lo tanto, los ingresos previstos no van a ser suficientes para poder cubrir las pensiones. Ustedes van a tener que aplicar ajustes. Y esto es lo que establece ahora la Unión Europea. En esto consiste el informe que acaba de publicar la Comisión Europea. Lo que hace la Unión Europea es tumbar la reforma de Escrivá. La tumba, la desacredita y dice que los números no salen. La reforma de Escrivá, en concreto, según la Unión Europea, va a suponer un incremento del gasto en pensiones de hasta 3,3 puntos del PIB en el año 2050 y hasta 5 puntos del PIB en el año 2070. Lo vemos en el siguiente gráfico. Ahí vemos cuál es la evolución prevista de las pensiones públicas en España durante las próximas décadas según la Unión Europea. El gobierno preveía un gasto más contenido, es la línea azul de abajo, pero la Unión Europea ha hecho cálculos y dice que no, que el gasto va a ser muy superior, hasta 3 puntos más en el año 2050 y hasta 5 puntos más de PIB en el año 2070. El gasto total en pensiones ronda hoy el 13% del PIB y en el año 2070 ese gasto rondará el 17% del PIB. Es decir, el gasto en pensiones va a subir otro 30% en las próximas décadas. Tanto es así que España tendrá el mayor gasto público en pensiones entre el año 2044 y el año 2066. España tendrá el mayor gasto público en pensiones, medido en porcentaje de PIB, de toda la Unión Europea en los próximos lustros, gracias a la reforma de Escrivá, gracias a la reforma de Pedro Sánchez. ¿Y cuál es la razón de este brutal incremento del gasto público en pensiones? Pues lo que comentábamos antes, volver a vincular la revalorización de las pensiones al IPC, la derogación del factor de sostenibilidad y si a ello se suma el declive demográfico, tenemos la tormenta perfecta. Fijaos en el siguiente gráfico en cuanto a la evolución demográfica. Aquí se ve cuál va a ser la estructura poblacional en España en las próximas décadas. Fijaos, España más o menos tendrá la misma población en el año 2070 que tiene ahora. Aproximadamente unos 48 millones de personas. Por lo tanto, la población española no va a crecer, se va a mantener más o menos constante durante las próximas décadas. Sin embargo, la distribución de esa población va a variar de forma sustancial. ¿Por qué? Porque el número de jóvenes va a ser muy inferior. En concreto, si en el año 2022 el 20% de la población española tenía menos de 20 años, en el año 2070 ese porcentaje se va a reducir al 15%. Es decir, cada vez va a haber menos jóvenes en España. El porcentaje de población adulta, que son los que cotizan, los que pagan las pensiones, también se va a reducir.
en el año 2022, el 60% de la población española tenía entre 20 y 65 años. Pero en el año 2070 ese porcentaje va a caer al 52%. Es decir, en las próximas décadas va a haber menos cotizantes que en la actualidad. Pero, sin embargo, el número de pensionistas va a crecer de forma muy sustancial. Porque en el año 2022 el 20% de la población española tenía más de 65 años. Pero en el año 2070 ese porcentaje va a rondar el 33%. Pues esta es la realidad. Cada vez menos jóvenes, cada vez menos cotizantes y, sin embargo, cada vez más jubilados, cada vez más pensionistas. Por lo tanto, y lo vemos en el siguiente gráfico, vamos a tener un problema para financiar las pensiones. Si ahora ya tenemos un déficit, si ahora ya tenemos un agujero, si ahora la recaudación por cotizaciones sociales no alcanza para pagar las pensiones contributivas, en el futuro ese agujero se va a agrandar. Aquí veis la evolución prevista del gasto en pensiones y la evolución prevista de la recaudación por cotizaciones sociales. Veis que la diferencia cada vez es mayor. La línea azul es el gasto, la línea amarilla es la recaudación, los ingresos de la seguridad social. Pues bien, el agujero previsto es de hasta 3 puntos del PIB. 3 puntos del PIB, lo que hoy rondaría cerca de los 40.000 millones de euros de agujero. Y ese agujero va a crecer de forma sustancial en el futuro, porque en los próximos años el gasto en pensiones va a pasar de representar el 13% actual al 17% del PIB, mientras que los ingresos del sistema, incluyendo cotizaciones sociales y transferencias del Estado a la seguridad social, se van a mantener en torno al 14 o incluso 13% del PIB. Por lo tanto, va a haber un gap, va a haber un diferencial muy sustancial de 3-4 puntos del PIB que se va a tener que financiar de alguna forma. Consecuencia, ¿qué es lo que va a pasar? Pues básicamente que el gobierno va a disparar aún más los impuestos, va a disparar aún más las cotizaciones sociales para poder cubrir esa diferencia. Y de hecho, así está contemplado la reforma de Escrivá. La reforma de Escrivá no solo aumenta las cotizaciones sociales año a año hasta el año 2050, sino que establece un apartado en el que señala que si aún así no es suficiente para cubrir el déficit de la seguridad social, entonces se subirán las cotizaciones lo que sea necesario. Eso significa que nos van a ahogar a impuestos, nos van a asfixiar a impuestos, nos van a machacar literalmente a impuestos, especialmente a los más jóvenes y especialmente a los trabajadores, mediante subidas muy sustanciales de las cotizaciones sociales y mediante nuevos aumentos fiscales. Eso es lo que establece la reforma de las pensiones de Pedro Sánchez. Así es como está configurado el sistema de la seguridad social en la actualidad. Por lo tanto, nos condena a pagar muchísimos más impuestos que en la actualidad para poder financiar el coste de las pensiones en los próximos años, para que los jubilados puedan seguir cobrando en tiempo y en forma. Machacan a la clase productiva, machacan a millones de españoles mediante impuestos confiscatorios para poder seguir pagando pensiones muy, pero que muy altas, que no nos podemos permitir. ¿Y por qué digo que no nos podemos permitir? Porque España tiene las pensiones públicas más altas de toda la Unión Europea. Y no somos el país más rico de Europa. Fijaos en el siguiente gráfico. Este indicador refleja lo que es la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es un indicador que lo que señala es cuál es el porcentaje que representa tu pensión
en comparación con tu último sueldo. Pues bien, España tiene una de las pensiones públicas más elevadas según este indicador, porque de media un jubilado en España cobra, cuando se jubila, cuando empieza a cobrar la pensión, del orden del 80%, casi el 80% de su último sueldo, cuando la media en la Unión Europea ronda el 50%. Y en el resto de la OCDE exactamente igual, en el resto de países ricos exactamente igual, entre el 40 y el 50%. Eso es lo que representa de media la pensión pública en los países más ricos del mundo, entre el 40 y el 50% de tu último sueldo, cuando estabas trabajando. En España representa casi el 80%. Tenemos una de las pensiones públicas más altas del mundo desarrollado y por eso, mismamente, también más insostenibles desde el punto de vista financiero. Pues bien, a pesar de que las cotizaciones sociales se van a disparar en el futuro, lo que viene a señalar también la Unión Europea es que esa tasa de reemplazo, a pesar de todo, está condenada a caer. Es decir, que cada vez vamos a pagar más impuestos para en el futuro cobrar una pensión inferior. Fijaos otra vez en el gráfico, lo volvemos a poner un segundo. Estábamos en el 80% en la actualidad, pero según la Unión Europea, esa tasa de reemplazo va a caer con el paso de los años y hasta representar, según la Comisión, del orden del 60-65% de nuestro último sueldo. Es decir, que en el mejor de los escenarios, durante nuestra vida laboral vamos a pagar muchísimos más impuestos para, al final, cuando nos tengamos que jubilar, los que ahora tenemos 20, 30, 40, casi 50 años, nos tendremos que jubilar con una pensión pública que va a representar mucho menos que nuestro último sueldo. El 50, 55, 60% de nuestro último sueldo. Es decir, que vamos a pagar muchos más impuestos y vamos a estar condenados, cuando nos jubilemos, a tener un nivel de vida muy inferior al que disfrutábamos cuando estábamos trabajando. Vale, y ahora vamos al último apartado. El último apartado es, la seguridad social en España es un fraude piramidal, tenemos unas pensiones públicas insostenibles, el gasto público con la reforma de Pedro Sánchez se va a disparar en el futuro, eso va a obligar a disparar también los impuestos y, sin embargo, a pesar de todo, vamos a cobrar una pensión pública cada vez más baja en comparación con nuestro último sueldo, pero es que a todo ello se le suma ya el colofón, y es que España tiene ya una carga fiscal muy alta, de las más altas del mundo desarrollado. Ya lo hemos explicado aquí en alguna ocasión. De media, un trabajador medio en España paga en impuestos el 44% de su sueldo real. Hacienda se queda de media con el 44% del sueldo de los españoles, entre el pago de IRPF, cotizaciones sociales, el impuesto de valor añadido, el IVA, y el IBI, el impuesto a bienes inmuebles. Si tan solo tenemos en cuenta el pago del IRPF, del impuesto sobre la renta y de las cotizaciones sociales, tan solo estos dos impuestos representan el 40% del sueldo real del trabajador. Es decir, los españoles tienen que destinar el 40% de lo que ganan a pagar el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el trabajo vía cotizaciones sociales. IRPF y cotizaciones representan más del 40% del sueldo real de los españoles. Esto es lo que se conoce como cuña fiscal. Concretamente, el 12% de nuestro sueldo se va al pago del IRPF y el 28,2% se va al pago de cotizaciones. Pues bien, la cuña fiscal de España es mucho más elevada que la media de la OCDE. La media de la OCDE apenas ronda el 35%. En España esa cuña fiscal supera el 40% y de hecho es más alta que la cuña fiscal de Noruega o Dinamarca, que apenas representa el 36,4% del PIB. Es decir, en la actualidad ya estamos pagando una barbaridad de impuestos.
tan solo en IRPF y cotizaciones el 40% de nuestro sueldo. Y la reforma de Escrivá va a elevar esa carga año tras año hasta el año 2050. Y aún así, y esta es la tragedia, ni siquiera así será suficiente para cubrir el gasto público en pensiones tal y como alerta ahora la Unión Europea. Es decir, la brutal subida de impuestos que ya contemplaba el gobierno en los próximos años es solo la puntilla, es solo la punta del iceberg. El gobierno tendrá que subir los impuestos de forma mucho más intensa de lo que tenía previsto para poder mantener el gasto público en pensiones al que nos ha condenado el gobierno de Pedro Sánchez. Esto siempre y cuando no se modifique de nuevo el sistema. Y a pesar de pagar esa barbaridad de impuestos, los españoles estamos condenados a cobrar en el futuro unas pensiones cada vez más bajas en comparación con nuestro último sueldo. En definitiva, la seguridad social en España es un timo, es un fraude, es un robo, es un expolio con todas las letras, que lo único que nos garantiza es pagar impuestos abusivos, una carga fiscal insostenible, aberrante, brutal, para única y exclusivamente garantizarnos en el futuro pensiones cada vez más bajas. Bueno, pues para hablar de los problemas estructurales que tenemos con las pensiones en España, de las conclusiones del informe de la Unión Europea, de la reforma de Escrivá y de lo que va a pasar en el futuro, pues tenemos a Domingo Soriano. Domingo Soriano es periodista de Libertad Digital, uno de los mayores expertos que tenemos en este país en materia de pensiones y también miembro del Instituto Juan de Mariana. Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Bueno, estábamos comentando un poco cuál es la problemática de las pensiones en España al hilo de ese informe de la Unión Europea. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo más relevante que plantea ese informe de la Comisión sobre la reforma de Escrivá? Bueno, lo más relevante es que el propio Escrivá había incluido en la reforma una cláusula de cierre que digamos, obliga al gobierno que esté a pues hacer algún tipo de ajuste, y esa cláusula de cierre tenía varias referencias. La IREF pues, tendrá que hacer una serie de análisis sobre cómo van los gastos, los ingresos del sistema, pero en lo que son proyecciones macro, proyecciones a largo plazo, también demográficas, esa cláusula de cierre pues, hacía referencia a los supuestos sobre los que trabaja la Comisión Europea y sobre los que trabaja Eurostat. Entonces, claro, digamos que el propio gobierno dice: nosotros vamos a trabajar con los mismos supuestos que estos organismos, y los supuestos de estos organismos han demostrado ser, yo no diría pesimistas, pero no creo que sean pesimistas, sino digamos que han puesto encima de la mesa que aquello que la gran mayoría de los analistas le dijeron al ministro Escrivá, y era que la reforma no resolvía los problemas financieros del sistema y que iba a ser necesario aplicar esos ajustes que estaban incluidos de forma automática, pero que el ministro Escrivá dijo en su momento que, bueno, que probablemente no tendrían que aplicarse. Pues lo que viene a decir este documento es sí van a tener que aplicarse. No es que lo haga directamente, el documento no dice tiene usted que recortar 5.000 millones de gasto o tiene que subir 10.000 millones los ingresos. Lo que pasa es que uno ve las conclusiones a las que llega el documento, uno ve las conclusiones del informe y las compara con la situación actual de gastos e ingresos del sistema y con la realidad demográfica, y dice, pues va a ser inevitable que cuando en el año 2025, porque la primera revisión la tiene que hacer en 2025 la IREF, bueno, pues va a ser inevitable que cuando en el año 2025 la IREF haga esa revisión, pues tenga que levantar la mano y decir: oiga, esta cláusula de cierre que había en la reforma, que decía que son necesarios ajustes si no se cumplen determinados supuestos de pues que hay un mayor equilibrio entre ingresos y gastos, pues va a haber que activar la cláusula de cierre, y la cláusula de cierre es una cláusula de ajuste. Es decir, todo esto viene de cuando el ministro Escrivá se puso a negociar con Bruselas la reforma de las pensiones. El ministro Escrivá se puso a negociar con Bruselas
les dijo que iba a aprobar una indexación, de una subida automática de las pensiones al IPC, y en Bruselas le dijeron, oiga, eso implica unos aumentos de gasto que pueden ser muy importantes y no vemos que haya aumentos equivalentes en los ingresos. Entonces el ministro Escrivá era muy reacio a aprobar algún tipo de medida impopular, alguna medida que pudiese hacerlo daño desde el punto de vista electoral al gobierno, pero claro, en Bruselas le decían no vamos a permitir que nos planteen una reforma de las pensiones que en realidad era una contrarreforma, porque eliminaba algunos elementos de recorte del gasto, no planteaba demasiado los ingresos, quizás algo de lo de las jubilaciones anticipadas, que tampoco era muy importante. Y claro, en Bruselas decían, le hemos pedido que nos plantee un calendario de ajuste en general al gasto del Estado español, pero especialmente lo que hace las pensiones, y aquí no tenemos nada. Y en esa tesitura había un cierto impasse, la Comisión pidiendo presentarnos algo que nos permita estar tranquilos, y el ministro Escrivá, que no quería presentar nada que pudiese ser dañino ante la opinión pública, le ocurrió esto y le dijo, vamos a hacer una cosa, yo presento esto, creo que esto es suficiente, y por si acaso no es suficiente, cláusula de cierre, que es que cada 3 años la IREF analiza cómo valoran los ingresos del sistema y si no cuadran, ajuste de 10.000 millones, cuidado, el actual que estamos hablando estaría en torno a los 10-12.000 millones. Y entonces, claro, en Bruselas dijeron, bueno, pues perfecto, pues si hay una cláusula de cierre, claro, en Bruselas se quedaron tranquilos. El ministro Escrivá también, porque yo intuyo que él dijo, bueno, dentro de 3-4 años, cuando haya que hacer ese ajuste, el ministro de Seguridad Social no voy a ser yo, se va a comer el marrón, si queremos la expresión, otro. Y incluso a lo mejor podía no ser este gobierno, porque había elecciones, podía ser otro gobierno. Entonces, bueno, en mi opinión fue una reforma muy irresponsable, porque básicamente fue patada para adelante y dentro de 3 años que arree, el que venga que arree, y ahora pues los datos que han publicado en este informe de la Comisión Europea básicamente lo que vienen a decir es va a tener que arrear el que esté, va a tener que arrear y mucho, porque no cuadran las cifras, como ya se le había dicho, como se le lleva diciendo al ministro Escrivá prácticamente desde que llegó al cargo, y dijo que él era muy optimista y que no había que ser catastrofista, y le decían, todos los expertos le decían, si no es cuestión de catastrofismo, es que no cuadran, es que si España ya tiene un desequilibrio presupuestario muy importante, buena parte de ese equilibrio viene de las pensiones y ahora se van a empezar a jubilar las generaciones del baby boom, o hacemos algo o la sensación es que no cuadra. No sé, podría haber un boom del mercado laboral, pero no ha habido ni boom del mercado laboral, ni boom de productividad, no ha habido ningún elemento externo al sistema que digan, bueno, pero es que esto ha sido una gran noticia, con lo cual, pues era casi inevitable. Digamos, entonces, en ese sentido, que la gran novedad del informe es no tanto que haya puesto cifras muy llamativas, ni siquiera muy, muy malas, porque no es especialmente pesimista, sino que en una situación de cierta normalidad, desde Bruselas nos dicen, tenéis que hacer ajustes y ajustes importantes. Pero esos ajustes, Domingo, claro, es que además esta información coincide con la publicación también esta misma semana de otro informe de la OCDE sobre la cuña fiscal en los países ricos. Resulta que España tiene una cuña fiscal, la suma de IRPF y cotizaciones del orden del 40,2% del sueldo real de los trabajadores, que es muy superior a la media de la Unión Europea y de la propia OCDE. Es una cuña fiscal, una carga fiscal, la que soportan los trabajadores muy elevada, pero claro, a ello hay que sumarle el mecanismo de equidad intergeneracional que incluye la reforma de Escrivá, que va a suponer un aumento año a año de las cotizaciones hasta el año 2050. Un recargo de solidaridad para los trabajadores que cobran más dinero, las rentas más altas, a partir de 56.000 euros, que va a ser un recargo adicional sobre las cotizaciones de hasta el 7%, hasta 7 puntos, desde el año 2025 hasta el año 2045. El destope de las cotizaciones, que va a suponer también un incremento de la base sobre la que se aplican las cotizaciones y, por lo tanto, también una subida de impuestos. ¿Esto a qué nos lleva? Es decir, si ya tenemos una carga fiscal muy elevada, todo apunta a que va a haber que aplicar cargas adicionales. De hecho, como bien acabas de comentar, esto es lo que ya está contemplado, pero si el déficit o el agujero de las pensiones es más grande, tal y como advierte ahora la Unión Europea, habrá que aplicar subidas adicionales. Esto va a ser un infierno fiscal.
Sí, además es muy importante esto que dices al final. No es que la Comisión Europea nos haya dicho, oye, poned en marcha el mecanismo de equidad intergeneracional y venga, aprobate una vez o que empieza a funcionar ya la cuota de solidaridad. No, 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 no. Eso ya está incluido en el informe. Es decir, la Comisión Europea dice, sabemos que vais a recaudar más con el mecanismo de equidad, que es un impuesto, no es una cotización, no genera ningún tipo de derechos, es impuesto puro y duro. La Comisión nos dice, sabemos que vais a recaudar más también por la cuota de solidaridad, otro impuesto, no cotización, otro impuesto, y nos dice, a pesar de esa recaudación extra que intuimos que llegará por esos dos nuevos impuestos, las cuentas siguen sin cuadrar. Tenéis que, no es que nos diga vais a tener que hacer un ajuste, no, el documento es verdad que no lo dice, no, lo que hace el documento es plantear unos números que si la IREF el año que viene los traslada a las, digamos, sigue el patrón que le marcaba la propia reforma del ministro Escrivá, y no hay grandes cambios, que puede haberlos, a lo mejor de aquí al año que viene, no sé, se disparan los ingresos por cotizaciones porque tenemos 1 millón más de trabajadores, pues a lo mejor. Pero si no ocurre algo así, cuando la IREF coja los números de la Comisión Europea, coja las estimaciones, los gastos e ingresos del sistema y las estimaciones a medio plazo, pues va a tener que aplicar. ¿Y cuál sería el ajuste? Pues lo que ha salido en los medios de los 10-12.000 millones, ¿no? Entonces, efectivamente, la gran diferencia de la reforma del ministro Escrivá respecto a las reformas anteriores es que las reformas anteriores eran reformas que en general se manejaban intentaban equilibrar los dos lados de la balanza. Eran reformas impopulares, siempre lo van a ser. Es decir, esto no se puede engañar a los que nos estén viendo, no se puede engañar al ciudadano medio. España tiene un problema de las pensiones sí o sí, con un buen ministro y con un mal ministro, con un buen gobierno y con un mal gobierno. El mejor ministro de Economía, el mejor ministro de Seguridad Social del mundo tendría que hacer ajustes, o subiendo impuestos, o recortando prestaciones de los actuales pensionistas, de los que se van a ir incorporando al sistema. Ajustes va a haber que hacer porque el sistema es lo que hay y la demografía es la que hay, ¿no? Pero dicho esto, hasta ahora las reformas de las pensiones, la de 2011, la que planteó en 2013 el Partido Popular, que nunca ha llegado a entrar en vigor en realidad, eran reformas que intentaban acudir a los dos lados. Algo se planteaba por el lado de los ingresos, algo se planteaba por el lado de los gastos. Por el lado de los ingresos, básicamente, es que se hacían trampas, un poco el trilerismo presupuestario era que se sacaban gastos de la seguridad social para pagarlos vía impuestos, que es actuar por el lado de los ingresos porque es cada vez más dinero de impuestos generales se dedican a cuestiones que antes iban a la seguridad social, y por el lado de los gastos también se hacían ajustes, recordemos pasar de 65 a 67 años la edad de jubilación, ampliar el periodo de cálculo y todo eso. ¿Qué ocurre? Que el gobierno el ministro Escrivá estimó que esto era muy impopular, que no había que hacer nada por el lado de los gastos, prácticamente nada, algo mínimo en la cuestión de la edad de jubilación, especialmente penalizando mucho las jubilaciones anticipadas, y se centró en el lado de los ingresos. Él decidió que por el lado de los ingresos teníamos margen. Y entonces, todo el ajuste, o casi todo el ajuste que nos están pidiendo, la sensación que hay ahora mismo con la reforma que hay encima de la mesa y con los acuerdos además a los que llegó el Pacto de Toledo el año pasado, hace 2 años, básicamente lo que establecen es que todo el ajuste se va a hacer por el lado de los ingresos. Y claro, eso nos da mucho miedo porque es un lado de los ingresos que es directamente subida de impuestos a la actividad productiva, subida de impuestos, van a ser impuestos al trabajo, no nos engañemos, le llamemos cotizaciones, nueva cuota de solidaridad, subir el mecanismo de equidad intergeneracional, en realidad es impuestos al trabajo, es decir, a la actividad productiva, a la generación de riqueza. Por ahí van a ir todas las soluciones, sería una sorpresa que no fuera así, por ahí van a ir el grueso de los ajustes, da la sensación de que va por ahí. Entonces, hilándolo con lo que tú decías del informe de la OCDE, España ya tiene una cuña fiscal al trabajo bastante elevada. En el caso de los trabajadores de nivel medio alto, yo diría que es todavía mayor. Digamos, en España es verdad que hay mucha gente que no paga impuestos o paga muy pocos impuestos, pero los que pagan impuestos, los que tienen un puesto de trabajo y en el momento en que sea un puesto de trabajo de nivel medio alto, pagan muchísimos impuestos sobre una renta que además no es tan alta como en otros países, pues esos trabajadores van a ver todavía más castigada esa situación, van a estar todavía más castigados. Como además no tenemos tampoco, desgraciadamente, grandes datos de productividad, no somos un país especialmente competitivo, pues claro, esa presión sobre el trabajo, sobre la actividad productiva, pues puede ser muy fuerte. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que nos vamos a convertir en un país del tercer mundo? No, simplemente esa sensación de estancamiento que llevamos 20-25 años probablemente
se acrecentará, no vamos a ser un país capaz, o va a ser más difícil que seamos capaces de atraer inversiones, va a ser más difícil que seamos capaces de generar atracción para pues, esa lucha por el talento que se plantea en la nueva economía del siglo XXI. A los trabajadores de alta cualificación, pues en España no les ofrecemos demasiado desde el punto de vista fiscal ni laboral, ni hay muchos empleos atractivos para ellos, ni las condiciones son demasiado buenas. Ofrecemos mucho de otras cosas, pues siempre lo hemos dicho, el clima, es un país con mucha calidad de vida, pero desde el punto de vista laboral fiscal, pues ya ofrecemos poco, la sensación es que vamos a ofrecer menos porque todo el ajuste, para mí eso es lo más importante, va a ir al lado, o casi todo va a ir al lado de los ingresos. Yo anticipo que también habrá algo de ajuste porque nos van a subir el periodo de cálculo. Lo van a poner en toda la vida laboral desde los 25 años que establecía la reforma de 2011. Y eso es una reforma gorda también por el lado del gasto. Pero incluso así, por el lado de los ingresos, van a subirnos. Mira, yo al final los políticos, eso es muy difícil saber qué piensan y cómo se plantean la vida, pero el ejemplo francés yo creo que es clarísimo. En los años 90 en Francia tenían un problema, bueno, lo siguen teniendo, pero en aquel momento tenían un problema gordo de financiación de las pensiones muy generosas, un poco como España, país bastante estancado, con pensiones muy generosas y muchos colectivos con una situación con muchos beneficios a los que no querían renunciar. Entonces, ¿qué hicieron en Francia? Dijeron, vamos a implantar un impuesto de solidaridad, además con nombres parecidos a los que se hacen aquí, estos nombres así muy bonitos de todos juntos podemos y estas cosas, ¿no? Pues muy bien. Se implantó ese impuesto de solidaridad en el 1% del salario. Hombre, bueno, ¿quién no puede pagar un 1% de su salario para ayudar a los pensionistas? Parece algo de un tipo muy malvado, no muy avaricioso, ¿no? Pues ahora mismo ese impuesto de solidaridad ya está en el 10. En el 10. Desde el 1 al 10. Cuidado, este impuesto no son cotizaciones. Es decir, además de ese 10 del impuesto de solidaridad, a los franceses les cobran un IRPF disparatado y unas cotizaciones sociales disparatadas. O sea, no es que solo paguen el 10% de impuestos al trabajo, no es. Eso es el añadido a lo que ya había. Entonces se dijo, no, con este impuesto pequeñito de solidaridad ya está. Pues ya está en el 10. Pues yo creo que con nosotros va a pasar lo mismo. El ministro Escrivá dijo, cuando anunció el mecanismo de equidad, bueno, es un 0,6%. ¿Quién va a negarse a esto? Ya está en el 1,2%, ya la previsión de crecimiento va al 1,2%. La cuota de solidaridad igual, era solo para los sueldos altos y va a estar, empezaba en porcentajes bastante bajos y luego va a ir subiendo hasta el 7% en 2040, pues yo creo que lo que va a ocurrir es que ese MEI, que era del 0,6 al 1,2, nos lo van a subir, pues se irá al 2,5, al 3, algo así del sueldo, y la cuota de solidaridad, probablemente más que subirla, lo que van a hacer es acelerar mucho su puesta en marcha. Ese mecanismo de entrada, que uno ve la curva, ¿no? Y parece que el 7% que se cobrará los sueldos más altos sobre el sueldo no sujeto a base, pues que se iba a aplicar en 2040-45, pues un día nos dirán, no, eso ya desde 2032 se acelera el calendario de aplicación y ahí lo tenéis. Esa es mi previsión. Yo creo que vamos ahí claramente y que en los próximos 10 años vamos a ver pues lo mismo que los franceses. Les dijeron el 1 y ahora están en el 10, pues nosotros vamos a seguir un ritmo o una evolución pues muy similar. Pero, Domingo, si efectivamente se cumple tu pronóstico, cosa con la que yo también coincido bastante, es posible que se aplique algún tipo de retoque paramétrico, o sea, las reformas paramétricas es justo lo que estabas comentando, ampliar el periodo de cálculo, es decir, que para calcular cuánto vas a cobrar de pensión no se tome como base los últimos 25 años cotizados, que hasta hace poco eran los últimos 15, y si nos vamos a los años 80 eran los últimos 2 años o 4 o 5 años cotizados. Claro, eso se ha ido aumentando, ahora ya vamos a toda tu vida laboral. Claro, eso, para que la gente nos entienda, se va a traducir en una pensión más baja de la actual, porque normalmente cuando entras en el mercado laboral tu sueldo es más bajo y va creciendo con el paso del tiempo. Si tomamos como base de cálculo todo el periodo laboral, es decir, los primeros años donde ganas menos, lógicamente la media cae y por lo tanto tu pensión va a ser algo más baja con respecto al cálculo actual. Esa es una reforma. Otra posible reforma es que no retrasar de nuevo la edad de jubilación a 69, a 70, a 72 años, pero vale, esas son medidas que de una u otra forma es posible que se apliquen, pero
La clave del asunto es que nos van a machacar impuestos. Estás hablando de una subida del orden, si nos ponemos el caso de Francia, 10 puntos más sobre nuestro sueldo. Eso en última instancia se va a traducir en que vamos a cobrar menos. Pero, y aquí me pregunta, vale, vamos a cobrar menos y porque vamos a pagar más impuestos, pero ¿esto nos garantiza que vamos a cobrar unas pensiones más altas? Lo digo porque también la Unión Europea introduce su previsión sobre la tasa de reemplazo, que es lo que representa tu pensión con respecto a tu último sueldo, y todo apunta a que esa tasa de reemplazo en España va a caer. Es decir, que nuestro nivel de vida cuando nos jubilemos va a ser inferior, muy inferior a nuestro nivel de vida cuando estábamos trabajando. Nuestra pensión pública en el futuro va a representar el 60-65% según la Unión Europea de nuestro último sueldo. Es decir, Domingo, que me estoy enrollando, que vamos a pagar muchos más impuestos para cobrar una pensión más baja. Sí, vamos a cobrar una pensión más baja por dos vías. Uno, se va a ir reduciendo. No va a ser más baja en términos absolutos o en términos nominales, sino en relación a lo que hemos cotizado y, como tú decías, a nuestro último sueldo. A ver, pero cuidado, no solo eso, sino que además la vamos a cobrar menos años, porque vamos a jubilarnos más tarde. Es decir, el recorte viene por esas dos vías, que muchas veces dicen, no, es que no ha habido recortes en la seguridad social. Nos hacen estas trampas de, hombre, antes me he jubilado a los 65, ahora jubilarme a los 67, eso es un recorte manual, y si me mandas a los 69, igual. De hecho, es un recorte porque me quitas 2 años, o sea, me obligas a cotizar 2 años más y me quitas 2 años de pensión. O sea, en realidad no son 2, son 4, ¿no? Esto que muchas veces nos hacen así un poco de trampas con las cuentas. Y efectivamente, como tú dices, por ahí van digamos que las dos cosas hay que tenerlas en cuenta. Lo de la tasa de reemplazo es inevitable. Si tú amplías el periodo de cálculo, que la tasa de reemplazo va a ser menor, es de cajón, porque casi todos los trabajadores cobran más con 40 a 45 años que lo que cobraban con 20 o 25. Entonces, si tú llevas el periodo de cálculo a toda la vida, que es verdad que esto no está aprobado, pero yo creo que es el siguiente paso que van a dar por el lado del gasto, pues evidentemente la tasa de reemplazo de la gran mayoría de los trabajadores pues va a caer, porque el derecho a esa primera pensión va a ser menor. Incluso podría darse, yo no lo creo, yo creo que lo que es la mensualidad va a bajar, pero incluso si no bajara la mensualidad, si te obligan a jubilarte más tarde para poder cobrar el 100% de la pensión, también eso es un recorte de la pensión, ¿eh? Cuidado, no lo olvidemos, aunque la mensualidad sea la misma. Con lo cual, efectivamente, vamos a ir pagando cada vez más en impuestos, y además son impuestos que ya se están saliendo del sistema contributivo. Esto, todas las... digamos que desde el punto de vista de las cotizaciones sociales, yo creo que los gobiernos han asumido que ya no se puede subir más, es que son altísimas en España, sería disparatado seguir subiendo las cotizaciones, y entonces ahora ya directamente están yendo a estos impuestos de solidaridad, mecanismos de equidad, que son impuestos puros y duros, que bueno, pues están ahí, ya están los dos aprobados, y además yo no creo que se vayan a aprobar más. Yo, como decía antes, lo único que creo es que nos van a ir subiendo. Entonces, efectivamente, tú decías, ¿vamos a cobrar menos? Sí, digamos, del coste que el empresario paga por nosotros, del coste total, nos va a llegar un porcentaje más bajo, porque esos impuestos al trabajo van a ser cada vez mayores. Vamos a tener el IRPF que tenemos ahora, yo tampoco anticipo que se vaya a bajar mucho, quizás en alguna comunidad autónoma, en la mayoría no. Vamos a tener las mismas cotizaciones sociales que tenemos ahora, eso no se va a tocar, vamos, lo veo prácticamente imposible que se toque, porque además el sistema tiene sus problemas, y además vamos a tener estos dos nuevos impuestos que mi previsión, como decía antes, es que van a ser más altos o se van a ir implantando de forma más acelerada de lo que decía la reforma del ministro Escrivá. Entonces, si a todo eso le sumamos que además, efectivamente, en cuanto se apruebe alguna medida sobre el gasto, tipo lo del periodo de cálculo o un retraso en la edad de jubilación, que ya nos han dicho que, bueno, que a lo mejor para cobrar el 100% o para acumular todos los derechos, pues hay que tener más años cotizados o hay que jubilarse algo más tarde, pues lo que vas a tener es más ingresos, digamos, más obligaciones por el lado de los ingresos de pago y menos derechos por el lado de los cobros una vez que seas pensionista. ¿Va a dar esto como resultado unas pensiones de miseria? No, siempre lo decimos. Yo creo que lo que va a dar es que, bueno, de una tasa de sustitución que hemos estado en 75-80%, podríamos decir que estábamos ahí, España uno de los países más generosos,
nos vamos a ir yo calculo que alrededor de un 60. Yo sé que tú eres más pesimista y lo ves más en el 50. Más en el 50 que en el 60, sí. No, yo veo más 60 con más presión sobre la edad de jubilación. Claro, si te sube mucho la edad de jubilación, no tienes que bajar tanto lo que es la mensualidad o la generosidad de la paga. Claro, te obligan más a que trabajes más. Bueno, pues sí, a lo mejor un día nos obligan a trabajar hasta los 85 años y nos dicen que nos garantizan unas pensiones de 3.000 euros. No sé si nos gustaría. Pero yo creo que van a jugar más por ahí, ¿no? Por subir edad de jubilación y no tocar tanto tasa de reemplazo, porque yo creo que ellos creen que es más impopular tocar la mensualidad que tocar edad de jubilación. Pero no lo sé, ¿eh? Yo creo que también esto va a depender mucho de los sindicatos. Por ejemplo, los sindicatos en Francia, cada vez que les tocan la edad de jubilación, montan un cirio de colores, montan manifestaciones. Justo antes del COVID estaban a punto de derribar al gobierno Macron solo por esto, porque dijeron nos queremos jubilar cuando nos habíais dicho. En Francia es muy importante el tema de la edad de jubilación. Aquí en España parece que la edad de jubilación se admite más tocarla y sin embargo lo que es tocar reglas que afecten a la mensualidad menos. Y entonces, ¿por qué hacen nuestros políticos? Pues nos aprietan por ahí. Nos aprietan edad de jubilación, periodo de cálculo, nos aprietan con exigencias para cobrar el 100%, que parece que es como que no te tocan la pensión, es solo que te exigen más para que tengas derecho a ese 100% de la base. Bueno, pues los políticos siempre jugando en función de lo que ellos creen, tratando de engañarnos un poco. Además, esto lo hacen todos los gobiernos para que no nos demos cuenta de que en realidad lo que está ocurriendo en España desde hace 40 años es que cada poco número de años quiebra parcialmente la seguridad social. No puede hacer frente a las obligaciones de pago en las condiciones en las que había prometido que pagaría y entonces hace pequeños recortes. Eso en una empresa privada, una empresa de seguros, sería una quiebra. No es una quiebra total, no es que te dejen de pagar la pensión, pero te pagan menos respecto a lo que te habían prometido o te cambian las reglas del juego para pagarte menos. Pues eso. Vamos a asistir a sucesivas quiebras. Hemos visto unas cuantas. Yo en mi vida laboral yo recuerdo al menos 5 o 6 de las gordas. Y vamos a ver unas cuantas más. Domingo, para terminar, vale, esta es la situación real, que toda la gente que nos sigue, que nos esté viendo, sea consciente de que los políticos mienten, están mintiendo con el tema de las pensiones. La realidad de las pensiones públicas en España es estamos condenados a pagar muchísimos más impuestos para cobrar pensiones más bajas y eso en el mejor de los escenarios. Es decir, en el caso de que no haya una nueva crisis financiera y haya que tomar medidas mucho más drásticas para evitar una quiebra total, ya no parcial, del sistema, como, insisto, ha sucedido en otros países muy próximos y muy cercanos geográficamente y en el tiempo. En el caso de Grecia, quebró hace pocos años y simplemente para que tengáis el dato, las pensiones públicas en Grecia se recortaron de un día para otro un 50%. Esta es la realidad cuando quiebra el Estado. Pero ya para terminar, ¿vale? Esta es la situación y ahora mi pregunta es, ¿cómo nos podemos preparar ante eso? Estamos condenados a pagar muchos impuestos para pagar las pensiones actuales, pero la cuestión es, las pensiones públicas están condenadas a caer en términos relativos en comparación con nuestro último sueldo. ¿Qué podemos hacer para complementar esa pensión pública con nuestros propios recursos y para garantizarnos pues que cuando nos jubilemos mantengamos nuestro nivel de vida, el mismo que disfrutábamos cuando estábamos trabajando? Bueno, ahí lo único que se puede hacer es ahorrar y construir un patrimonio. Es verdad, yo no creo que ocurra, a lo mejor porque yo normalmente soy de naturaleza optimista, pero para mí el gran miedo de esas subidas de impuestos es que acaben destrozando por completo el sistema productivo español, que se produzca una caída de ingresos, un colapso, una crisis económica. No digo que te caiga el PIB un 25%, pero 2 o 3 años de estancamiento y nos llevan a una situación no muy diferente de la de Grecia en 2010. Entonces yo espero que no ocurra, sinceramente creo que no va a ocurrir, pero es mi gran miedo. Entonces, ante ese miedo, situación a la griega, como tú dices, no tan lejana, y en segundo lugar, sin llegar a eso, simplemente ese estancamiento y esa sensación de que las pensiones en la generosidad van a ir cayendo y nos van a pagar menos por más, pues lo único que podemos hacer es ahorrar y construir un patrimonio. Invertir poquito a poco y sobre cuanto más jóvenes mejor, evidentemente, pero incluso las personas que tengan 45 o 50 años ir ahorrando y beneficiarse del crecimiento económico que desgraciadamente no tiene España. Buscar aquellos
países, aquellos activos en los que más crecimiento se genera. Yo soy a nosotros nos gusta mucho pues la renta variable, esa idea de mirar muy a largo plazo, apostar por simplemente el crecimiento de la economía mundial, pues como ha ocurrido en los últimos 200 años, y a base de conocimiento, es decir, saber lo que estás haciendo y también pues lo mejor que ha hecho el capitalismo en los últimos 200 años, que es generar crecimiento y que ese crecimiento llegue a la gran mayoría de la población, pues intentar sumarnos a eso y efectivamente ahí nos protegeríamos algo frente a esa situación que yo digo, yo no creo que vaya a ser ni caótica ni dramática, simplemente una pensión que ya no cubre el 80% de nuestros sueldos, sino que cubre el 60%. Oye, los alemanes ahora mismo tienen pensiones todavía inferiores. ¿Qué pasa? Que en el resto de los países de Europa que tienen pensiones menos generosas que en España, que pueden ser más altas en términos nominales, porque allí los sueldos son mucho más altos, pero en términos de relación pensión-salario son más bajas, lo que hay suele ser es muchísimo más ahorro. Pues yo creo que nuestra obsesión en los últimos años, alrededor de tu dinero, alrededor de los cursos, la formación que hemos podido dar, siempre es decirle a la gente, tenemos que igualarnos con esos países más ricos también en términos de ahorro, de construcción de patrimonio, de inversión, porque es nuestra mejor protección frente a ese futuro que, bueno, pues te genera mucha incertidumbre y que incluso si no se cumplen las peores previsiones o ese escenario nefasto que sería una quiebra a la griega, evidentemente hay muchas personas que pues lo van a pasar mal si tienen una pensión que supone el 50, 55 o 60% de su salario. Con respecto a esto, simplemente a modo de recordatorio, para todos aquellos que no conozcáis el mundo de la inversión, que tengáis miedo a invertir en bolsa, que queráis ahorrar pero no sabéis cómo, la clave es la formación. El problema que hay, uno de los grandes problemas que hay en España es la incultura financiera. La inmensa mayoría de la gente piensa que invertir en bolsa es como jugar al casino. No tiene absolutamente nada que ver. La bolsa es la inversión más segura y más rentable que existe. Así lo demuestran más de 200 años de historia y lo único que necesitas es conocimiento, es información y para ello hay múltiples cursos, simplemente por comentar en los que nosotros participamos. Domingo, pues tenemos un curso en Value School, El despertador de tu dinero, precisamente para conocer los conceptos básicos de la inversión y del ahorro, un curso en Los locos de Wall Street, que dentro de poco abrimos la 4ª edición, que es el curso de invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo, que profundiza mucho más y es un curso mucho más amplio sobre los distintos activos en los que invertir, claves, herramientas para ahorrar y para invertir con cabeza, y también el canal de cultura financiera, La cuadrilla de tu dinero, que está vinculada al programa de Tu dinero nunca duerme en E-Radio y Libertad Digital. Domingo Soriano, mil gracias, amigo. Seguiremos informando sobre este tipo de cuestiones que tantos quebraderos de cabeza nos dan como por culpa y responsabilidad de nuestros políticos, que tanto nos mienten y nos engañan sobre el tema de las pensiones. Gracias, Domingo. Saludos a todos, hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, donde hemos abordado de verdad, con la verdad por delante, los problemas de la seguridad social y de las pensiones públicas en España, a diferencia de lo que dicen la inmensa mayoría de políticos y muchísimos medios de comunicación. Esta es la realidad. Esto es a lo que nos aboca el sistema público de pensiones, esto es a lo que nos aboca la reforma de Escrivá. Preparaos, porque nos van a machacar a impuestos y ello en ningún caso nos va a garantizar pensiones más altas, sino pensiones más bajas que las actuales. Y eso, insisto, si todo va bien. Hasta aquí, como digo, el programa de hoy. Muchas gracias a nuestro patrocinador, a Primor. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias a todos. Despierta, que no te engañen y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana.